Bueno, pues es un hecho que hoy hemos tenido problemas con sonido. He tenido que cambiar de audífonos, he tenido que cambiar de instalación, todo un desastre. Vamos a ver, vamos a ver si podemos compartir aquí un material que tenemos con los alumnos para que ellos lo tengan bien presente en sus trabajos, ¿no? Vamos a ver. Eso. Turururu. Ya, aquí el otro domingo nos trae toda esta fórmula, la fórmula cómo solucionar el problema. Vamos, Doc, vamos, Doc. A ver si estamos ahí, pa. Más trascendente, ¿no? El problema es el punto de partida de una investigación. Es el puntillazo inicial de una investigación. De alguna forma, es la base sobre la cual descansa todos los pisos de una investigación. Un problema adecuadamente descrito es como si la investigación ya estuviera desarrollada. Pero un problema mal descrito, mal presentado, por más letra que le haya puesto, por más pruebas que haya considerado en su investigación, se cae, así, se cae la investigación. De ahí que el llamado es hacer digamos, un buen tratamiento del problema. Pero, ¿qué es esto del problema? Vamos a verlo, digamos, desde varios puntos de vista. Y el problema no es un tema en sí, sino que tiene varias aristas, ¿no? Varias aristas. Como por ejemplo, el problema se describe. El problema da origen a una pregunta principal. El problema da origen a varias preguntas específicas. El problema es transversal. El problema está en el marco metodológico, que es un nicho principal, digamos. Pero el problema también está en el marco teórico. También está, si fuera el caso, en el marco práctico. También está, si fuera el caso, en el marco filosófico, ético, sociológico. A lo largo y ancho de todo esto, el problema está ahí, que raya, ¿no? También el problema aparece ya en la contrastación de la hipótesis. El problema también está en la discusión de la investigación. El problema también está ahí cuando vamos a presentar las conclusiones, las recomendaciones. El problema entonces está a lo largo y ancho de la investigación. Es transversal a la investigación. Ningún otro tema de la investigación es tan así de profundo, tan extenso, tan grande, tan trascendental que abarque todo eso. Pero veamos algunos tópicos de la descripción del problema. ¿Cómo describo mi problema de investigación? Digamos que ya tengo identificado mi problema, como por ejemplo en la eficiencia de las empresas. Es decir, las empresas no son eficientes. Tengo mi problema ubicado
en la falta de mejora continua de las empresas. Las empresas no crean, no transforman, no cambian, ¿no? Y permanecen así inertes en el tiempo. Eh, las em- el problema puede estar en la competitividad. Si una empresa no hace economía, no es eficiente, no es efectiva, no es productiva, no es de mejora continua, ergo, no es competitiva. El problema puede ser cualquier tema, cualquier aspecto. El problema puede estar en las personas. El problema puede estar en los recursos materiales, en los recursos financieros, en los recursos tecnológicos. El problema puede ser la gestión. El problema puede ser una determinada área de una empresa. El problema puede ser un proceso de la empresa. El problema puede ser los resultados que no llegan en la empresa. El problema se manifiesta de distintas maneras, pero el asunto es cómo lo describo, cómo lo presento. En términos cuantitativos, podemos decir que el problema debe presentarse en unas 3, 4 páginas para que tenga un buen sustento. 3, 4 páginas, no más, no menos tampoco. Si tiene menos, no tiene peso, no tiene base. Si es más, ya se distorsiona, se pierde la esencia del mismo. 3, 4 páginas es lo ideal. En la mayoría de trabajos que yo asesoro, hago que los graduandos formulen así en 3, 4 páginas sus problemas. Con una asesoría adecuada, ellos describen adecuadamente su problema y tiene base. Y es aprobada por el revisor más pintadito. Si quiere, puede venir mi primo Hernández Sampieri y lo revisa y lo valida, ¿no? Si quiere, puede venir el tío Mario Bunge y también va a probarlo, porque tiene base, tiene consistencia, es una descripción adecuada. Pero entonces decía, ¿cómo describo mi problema para que haga eso que estoy mencionando, que sea válido, que pase los filtros de los revisores más severos, con esos revisores extremos, ¿no? Muy sencillo. Que existen varios métodos para describir el problema. No está descrito en ningún libro. Desgraciadamente, como dije en otro momento, los autores de los libros no se van a la cuestión práctica. Hablan teorizaciones, qué es el problema, para qué sirve, pero no te dicen cómo hacerlo, cómo presentarlo. Y si te dicen es muy vagamente, y no presenta ningún caso práctico. Y yo a mis alumnos les digo cómo deben hacerlo. Les enseño 4, 5, 10 métodos y de cada uno les doy un ejemplo. Incluso con ellos hacemos ahí, en vivo y en directo, como lo hice anoche. ¿Cuál es el problema de tu investigación? Ya, esto está acá. ¿Y cuál es la solución? Lo ubicamos acá. Y entonces esto lo hacemos así. Aquí tiene los puntos sobre los cuales debes describir. Pa, pa, pum, prrrm. Y todos deben hacer muy bien esa parte. Pero bien, eh, ¿cómo escribo? Podemos utilizar el método deductivo, inductivo, un método de causa-efecto y otros que vamos a encontrar en el tratamiento de la casuística general. ¿Cómo presento mi problema en forma inductiva? El método inductivo es cuando uno parte de lo particular a lo general, ¿no es cierto? Muy bien. Así dice la teoría. Método inductivo, parto de lo particular a lo general.
¿Y cuál es lo particular? Es mi problema, el problema que tengo en mi empresa o en el grupo de empresas que voy a trabajar. Luego, ese problema tengo que identificarlo y tratarlo a nivel local, regional, nacional e internacional. Los problemas se dan en todas partes. No es que sean los problemas únicos de nuestro país, ¿no? La eficiencia, empresas deficientes hay en todo el mundo. Empresas que prestan servicio servicio con falta de calidad existen en todo el mundo. De forma que hay elementos para formular un problema de forma inductiva. Ahora, ¿cómo aplico el método deductivo? En sentido contrario, este método deductivo incluso es más utilizado que el anterior, pero para mí lo recomiendo entre el deductivo y el inductivo, yo recomiendo el inductivo, porque comienza hablando del problema en sí y después lo va extrapolando a otras casuísticas. En cambio, aquí en el método deductivo o método del embudo es al revés, es al revés. Aquí comienza tratando tu problema, pero a nivel internacional. Por decir, se ha determinado que en las empresas de España existe una falta de competitividad por esto y por lo otro. Lo mismo sucede en las empresas mexicanas, chilenas, y presenta los siguientes rasgos y tiene los siguientes efectos. Ya, terminó lo internacional. Luego viene a lo nacional. De forma similar a lo internacional, se ha determinado que en el ámbito nacional existen las empresas, por decir comerciales, que también afrontan serios problemas de competitividad, porque eh, no racionalizan sus recursos, no aprovechan los mismos, no mejoran, no aplican tecnología, etcétera, etcétera. Elementos hay muchos para determinar, pero todos deben ser reales, ¿no? Todo esto que menciono así, teóricamente, es lo que vamos a encontrar. Y esto se da en todas las empresas. Ni la empresa más tecnológica del mundo deja de tener problemas. Todas tienen problemas. Aparentemente no hay problema, pero si uno se adentra, los encuentra. Y ojo, que un problema solucionado puede dar nacimiento a otro problema. Por ejemplo, no tener dinero es un problemón, ¿no es cierto? Pero tener problema también es, perdón, pero tener dinero también es otro problema. Te asaltan, te acosan, no sabes cómo gastarlo, lo gastas inadecuadamente, se te pierde, te roban, lo consume rápidamente y otra vez regresaste al mismo escenario. O sea que si de escribir los problemas se trata, olvídese, siempre va a haber. Entonces, del ámbito internacional te vienes al nacional. Y si fuera el caso, trata también el nivel regional, provincial, local. Y al último, comienza a detallar tu caso, tu problema. ¿Qué pasa con la competitividad acá? ¿En qué nivel, eh, en qué puesto del top de competitividad local se encuentra tu empresa? ¿Por qué tu empresa no es competitiva? ¿Qué cosa malgasta? ¿Qué cosa no aprovecha? ¿Qué cosa no crea? ¿Qué cosa no modifica? ¿Qué cosa a quienes nos imponen? ¿A quienes tiene al frente para que no pueda imponerse a esas empresas y permanece tu empresa relegada frente a las otras? Entonces, ya tenemos ahí dos métodos de cómo debe presentarse el problema de investigación. Ahora, otro método que yo le llamo de causa-efecto, ¿no?
pero en realidad no solamente tiene dos partes, sino más bien cuatro partes, cuatro partes. No el mío, en realidad, el diseño, lo encontré en una investigación, lo encontré en una investigación, lo vi y me interesó. Y no solamente me interesó, sino que me fascinó, porque te da completito el escenario, ¿no? En cuatro elementos, ¿no? Y comienza, digamos, identificando los síntomas o efectos, es decir, qué es lo que está pasando, cómo se está desaprovechando los recursos, cuál es tu grado de calidad, cómo está tu servicio, tu producto, ¿no? Cuánto estás vendiendo, cómo está tu liquidez, cómo está tu gestión, tu solvencia, tu rentabilidad, ¿no? ¿Por qué no desarrollas, por decir así, un tema, ¿no? Y los efectos, ¿no? ¿Qué efectos hay? Y lógicamente, si hay efectos, va a haber causas, ¿no? El segundo elemento es la causa, es decir, a qué se debe esos efectos, ¿no? Puede ser a falta de política, a falta de estrategia, ¿no? A una mala gestión, ¿no? A falta de planeamiento, varias situaciones que pueden darse, ¿no? Entonces, efectos, causas. El tercer elemento es el pronóstico. En esta parte del pronóstico, el investigador eh, describe, ¿no? Describe qué pasará o qué pasaría si no se hace nada. O sea, se deja ahí la falta de competitividad, no se busca ninguna solución, se le deja ahí, o como se hace siempre, se le pone debajo del mueble, se le esconde ahí debajo del mueble. Se va la, se va la visita y el problema sigue ahí. Bien, entonces el pronóstico. En esta parte del pronóstico, un tanto el investigador exagera, diciendo los, los, el trastoque que podrá tener, digamos, si no se hace nada, si no se hace nada por solucionar un problema como este de la competitividad, como ese otro de la toma de decisiones, o como ese otro de no utilizar correctamente las normas internacionales contra el IAN, o como ese otro de no capacitarse, o como ese otro de no aplicar las normas tributarias, cualquiera que fuere el tema, ¿no? Reitero, aquí en esta parte del pronóstico, un tanto se exagera, pero técnicamente, sin salirse de los parámetros, ¿no? Y luego viene lo que se llama técnicamente el control del pronóstico. Es decir, desde la óptica del investigador, ¿cómo va a solucionar ese problema? ¿Qué propone para la solución del problema? Y y ahí está la solución a través de su variable independiente. Para el caso de mis alumnos, por ejemplo, de auditoría financiera que estamos ahora, ya hemos dicho y estamos comentando que los problemas pueden estar en la gestión o en distintos aspectos de la empresa. Y la solución le damos, por ejemplo, con un aspecto de auditoría. Por ejemplo, podemos decir que si la empresa lleva a cabo una auditoría financiera y se cumple la recomendación de los auditores, por tanto, se tendrán los elementos para hacer de la empresa económica, eficiente, productiva, que esté en mejora continua y como consecuencia de ello logre la competitividad, si el problema fuera eso, la competitividad. Y entonces, así, la solución puede estar, digamos, como en este caso en la autoridad financiera, o como puede estar
en la autoría de desempeño, en la autoría de gestión, en la autoría operativa, en la autoría tributaria, en la autoría forense, en la autoría de cumplimiento, cualquiera que fuere el tema que uno quiere tomar como solución. Estoy mencionando aquí como tema de solución, tema de auditoría, porque tengo un grupo de alumnos, de alumnas de las maestristas, ¿no? Maestristas, en este caso del tercer ciclo de la maestría de autoría contable y financiera. Por eso que mi proposición es que eh, las soluciones sean temas de auditoría. Cuando se trate de un maestrista o de un titulando, si se quiere, de administración, le dará pues, soluciones administrativas, ¿no? Si se trata de una maestría en contabilidad o de un egresado de contabilidad, le podría dar la solución desde la óptica de los temas contables, ¿no? Y así los economistas le darán soluciones económicas y los marqueteros le darán soluciones de marketing, ¿no? Y los médicos le darán soluciones desde el punto de vista de su especialidad, la medicina, ¿no? Y los ingenieros y los arquitectos le darán solución de ese punto de vista, ¿no? En otro momento, por ejemplo, yo tengo la oportunidad de enseñar a varios grupos de varias especialidades. He estado con alumnos con maestristas de, ¿cómo se llama esto? De informática, ¿no? De informática. He estado con maestristas de seguridad, de ingeniería en seguridad. He estado con maestristas de, de la construcción moderna, varios grupos, y en cada grupo nos ubicamos. Yo no hablo temas generales, entro, digamos, al tema de mis alumnos. En esto tengo que criticar a algunos colegas que se van a hablar generalidades. Incluso a mí, cuando he sido maestrista, doctorando, ¿no? Siempre ningún docente nos enseñó a hacer verdaderamente la tesis. Ninguno, nadie, ni siquiera se acercó, ni siquiera nos enseñó a describir el problema, ¿no? Una barbaridad, ¿no? Solamente hablaban de conceptos tomados de los libros, que eso, que sí, eso, nada más. Ninguno desarrolló una tesis como modelo y en base a eso nosotros desarrollamos nuestras propias investigaciones. Nada, cero. Por eso que yo he pedido que en maestría en la Universidad Nacional Federico Villarreal desarrollemos el plan de tesis en investigación uno y en investigación 2 se desarrolle la tesis. El docente que no hace eso ya no debe ser contratado, porque debemos hacer que salgan esos productos, ¿no? Se aprecia, digamos, que hay cientos de egresados, y de esos cientos de egresados solamente menos del 1 o 2% se gradúan por esto, porque nunca comprendieron cómo hacer su tesis y no saben cómo hacer su tesis. Ahorita mismo, ahorita mismo están siguiendo un curso de tesis y no están aprendiendo a hacer la tesis. Miren, es un curso enteramente para hacer la tesis, pero sin embargo no están aprendiendo a hacer la tesis, simplemente están guiando. Algunos se están asesorando externamente. Yo mismo estoy asesorando a un grupo. Por eso le digo que a veces los docentes tenemos que darnos un tiempo, un espacio para hacer bien las cosas, ¿no? No podemos, digamos, ganarnos el dinero muy fácilmente. Tenemos que dejar huellas. Tenemos que hacer que nuestros alumnos en investigación hagan su plan de tesis en un ciclo y en el siguiente, el último, hagan su tesis. Ahí ganan ellos y ganamos nosotros.
y gana nuestra escuela, y gana nuestra universidad, y gana nuestro país. Así se hace. Muchas gracias. Muy bien, pues ahí hemos recapitulado los principales aspectos que debemos tener en cuenta. Decía que hemos recapitulado los principales aspectos del problema de investigación. Ahora, en los minutos que nos quedan, vamos a ver esto del marco teórico. En un ratito. Yo me pongo esperando del marco teórico de la investigación. Espérate, Doc, espérate. Ahí está. Un ratitito. Dejamos ahí entrando. Voy a detener esto para nuevamente entrar. Ahí grabar. Vamos a ver. Pero seguimos grabando, ¿no? Pero vamos a entrar por acá y tenemos ahí el marco teórico. Vamos a ver. Ok. Y ahí tenemos el marco teórico. Vamos. Del marco teórico de la investigación, ¿no? Hoy vamos a ver algunos aspectos teóricos de lo más relevante de este punto, el marco teórico, ¿no? Ustedes saben que en una investigación se habla de un marco metodológico. Luego se habla del otro punto, es el marco teórico, que es este. El problema que hemos desarrollado y vamos avanzando ahí es el marco metodológico, pero no termina ahí, sino que este marco metodológico está en diferentes partes del trabajo, como este marco teórico también va a estar en diferentes partes del trabajo. Ya no están todos juntos, o no están en una sola parte de la investigación, sino en diferentes partes, ¿no? Por eso que hay que prestar atención para saber dónde ubicamos a cada uno de ellos, ¿no? El marco teórico, como podemos ver ahí, ese conjunto de libros ahí, nos lleva a eso, a buscar las teorías, a buscar los conceptos, a buscar las definiciones, ¿no? ¿Y dónde están? En los libros, ¿no? Algunos dirán, pero profesor, usted está atrasado, ahora ya no se lleva libros físicos, ahora todo es electrónico. Claro, está bien, pero el libro es libro. El libro físico, el libro electrónico o en cualquiera de sus formas es al final libro. Al final el marco teórico lo vamos a encontrar ahí en los libros, en cualquiera de sus formas, ¿no? Y para ir avanzando en esto, mire, tenemos estas preguntas, ¿no? Estas preguntas que no lo van a desarrollar ustedes, ni es un control escrito, ni un taller, ¿no? Sino que lo voy a desarrollar yo junto con ustedes, ¿no? Hoy. Pero de arranque debemos hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Qué es el marco teórico de la investigación, ¿no? Porque de hecho tiene su concepto, ¿no? Y, lo- y le vamos a dar varios conceptos en realidad para que tenga, digamos, una idea completa de eso. ¿Para qué sirve el marco teórico? ¿Por qué es que tenemos que hacerlo en una investigación? ¿Podemos dejarlo? ¿Podemos dejarlo de lado? ¿Podemos olvidarnos del marco teórico? ¿Sirve para algo el marco teórico? Totalmente.
¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Eso es lo que le vamos a contestar luego, ¿no? ¿Qué elemento debemos tener en cuenta antes de formular el marco teórico? Y como bien sabemos, para toda cosa siempre hay un pre, hay una cuestión previa, ¿no? La previa, está en el fútbol, dice, está en la previa, ¿no? Como estamos en la previa. Igualmente el examen, para los exámenes, por ejemplo, la semana pasada creo le tomamos ahí un cuestionario y esa era como la previa del parcial, ¿no? Es posible que hoy también hagamos uno, ¿no? Casi al final, ¿no? Casi al final. Si no nos alcanza el tiempo, lo haremos el día sábado, pero estamos ahí, estamos con los temas, ¿no? No, no se quejen que no ha habido previa, ha habido previa y va a haber más de una previa, entonces. El asunto es, digamos, que ustedes tengan todos los elementos. En ese mismo sentido, digamos, en ese mismo sentido del parcial que tiene su previa, el marco teórico tiene algunos elementos previos, ¿no? No llega así nomás, ¿no? Hay algunos elementos que debemos tener en cuenta para llegar al marco teórico. Y luego tenemos la otra pregunta, miren, por favor, ahí hay un micro, se escucha gemidos. Luego dice, ¿qué papel juegan los antecedentes del marco teórico? La semana pasada, como acabo de indicar, ya comenzamos por ahí presentando un antecedente, al menos uno o dos creo que presentamos, ¿no? ¿Y qué papel juegan estos? ¿Son relevantes, son importantes en todo esto? Eso es lo que vamos a ver en un amplio tratamiento que vamos a hacer, ¿no? Otra pregunta, miren la pregunta que se viene, ¿no? ¿Qué son las bases teóricas? Siempre que hablamos de un marco teórico se habla de bases teóricas, de bases teóricas. Y las variables van a tienen que ver con esas bases teóricas. Y entonces, ¿qué son esas bases? ¿Para qué sirven esas bases? ¿Dónde encuentro esas bases? ¿Qué base debo tomar? ¿En base a qué debo seleccionar mis bases teóricas? ¿Cuántas bases teóricas voy a tener en mi trabajo? ¿Muchas? ¿O solamente dos? ¿O solamente algunas cuantas? Eso es lo que vamos a ir viendo, ¿no? Y atentos ahí al temario, por favor, porque si uno comprende la parte teórica, sabe hacer la parte práctica, que es hacer el documento, ¿no? Luego, ¿qué es el marco conceptual? También en el, en el contexto del marco teórico se habla del marco conceptual como algo diferente del marco teórico. El marco conceptual primero está dentro del marco teórico, pero ¿qué abarca? ¿De qué se trata? ¿Qué concepto voy a poner? ¿De dónde saco los conceptos, profe? Diga, pues, ¿no? Bueno, todavía, muchachos, espérense, ahorita, ahorita llega todos los detalles que estamos comentando. En más de un libro, a veces que leemos, en más de un libro que leemos, encontramos algunos glosarios, ¿no? Incluso en la red. Quiero saber, pues, varios términos relacionados con contabilidad digital. Quiero saber algunos términos relacionados con tributación. Quiero saber algunos términos relacionados con auditoría. Y entonces buscamos un glosario, ¿no? Y los libros traen sus glosarios, ¿no? Y entonces la tesis también tiene su glosario, ¿no? Y ese glosario es algo como, se parece a esto de los términos relacionados, ¿no? Pero profesor, eh, ¿sobre qué va a abarcar mis términos relacionados? ¿Relacionado con qué? ¿Con mi variable? ¿Con mis dimensiones? ¿Con mis indicadores? ¿Con mi variable independiente? ¿Con mi variable dependiente? ¿Con qué? O de repente con la dimensión espacial, o de repente con la dimensión temporal de mi trabajo, ¿no? Bueno, todo eso lo vamos a indicar luego, ¿no? Mire, estas y seguramente muchas otras preguntas son las que les vamos a responder en la medida que desarrollemos
este tema del marco teórico de la investigación. El marco teórico abarca pues mucho espacio en las tesis, ¿no? Abarca mucho espacio en las tesis. Es la parte que de alguna manera engorda, pero no engorda, digamos, en términos bruscos ni sin lógica, sin sentido, sino más bien con toda una lógica que se sigue, porque cada punto que desarrollamos en el marco teórico está íntimamente relacionado con el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Plantó, creo, no, ya no quiere caminar, a ver un ratito, a ver un ratito que se desanima aquí. Lo que pasa es que hay un virus, parece que me ha afectado mi máquina desde hace 4 o 5 días, la veo bien pesada, recontra pesada. Y entonces eso me está trayendo dificultades, como en este momento, por ejemplo, que se ha plantado ahí. Pero vamos a ver, no se preocupen que ahorita le damos solución. No quiere. Un ratito, no quiere. Aquí ya tenemos una respuesta. Ni siquiera hemos tratado el tema, pero ya en el contenido podemos deducir la respuesta. Trata de presentar definiciones de los términos relacionados con la variable independiente y con los términos relacionados con la variable dependiente. Miren que ustedes a lo largo y ancho aquí estamos hablando de las variables. Ojo ahí, voy a hacer ahí una V grande, ahí una V, como ahora le llaman V, ¿no? Está la V. Esta V es lo que vamos a tratar. Estas Vs, porque son variables, son las que vamos a tratar a lo largo y ancho del marco teórico. Y por acá tenemos una V, ¿no? Y por acá tenemos otra V, por acá, ¿cierto? Por acá tenemos otra V. Por acá tenemos la variable independiente y por acá la variable dependiente. Eso son, eso es todo lo que mueve acá. Eso es todo lo que mueve aquí el tratamiento, el contenido del marco teórico. Las competencias comprende, ¿no? Aun cuando esto ya lo están comprendiendo ustedes, pero nuevamente reiteramos, que comprende las variables, dimensiones y consideraciones previas de qué? Del marco teórico. Comprende los antecedentes que debe poner en su trabajo de investigación. Comprende y formula, miren, comprende y formula el marco teórico de su trabajo. Comprende y formula el marco conceptual de su trabajo. Define los términos relacionados con la variable de su trabajo. Valora el marco teórico de su investigación. En el sentido, digamos, que poner el marco teórico no es algo, pues, un relleno de datos, sino que está contextualizado, que está relacionado con el marco metodológico, con el marco práctico, con la variable independiente, con la variable dependiente, con todo. Luego dice, internaliza la transversalidad del marco teórico. ¿Qué es esto de transversalidad, no? Aquí la secretaria se comió la transversalidad, ¿no? Y esto se pasó por acá. La transversalidad quiere decir que el marco teórico cruza todos los aspectos de la investigación.
Incluso marco teórico tenemos dentro del problema, dentro de los objetivos, dentro de la hipótesis, dentro de todo el trabajo, de una u otra manera, tenemos ahí marco teórico. Y comenzamos aquí, avanzando con unos aspectos. Y podemos ver ahí, miren, el marco teórico, por acá le vamos a poner una M grande ahí, marco teórico, que es este, que es lo que estamos tratando. El marco teórico abarca todos estos puntos, como lo acabamos de mencionar. Ahí está, miren, antecedentes. Que un trabajo tenga antecedentes significa que tiene marco teórico. Que el trabajo en sí tenga su propio marco teórico y de sus variables. En este caso es de las variables aquí, de la variable independiente y de la variable dependiente, ¿no? O sea, dentro del marco teórico hay un marco teórico propiamente dicho, y ese se refiere al tratamiento de las variables. Otro, tenemos un marco conceptual que forma parte del marco teórico. Tenemos el marco conceptual de las dimensiones, y por acá el marco conceptual de los indicadores y el marco conceptual relacionado con la definición de los términos, ¿no? Tenemos ahí 5 importantísimos puntos de lo que trata el marco teórico de una investigación. Y miren, todo esto no va en una sola parte. Y ustedes deben tener ahí el esquema de su plan de tesis. Ténganlo a la mano el esquema de su plan de tesis. Y vayan a ver si gustan los antecedentes. Entren a los antecedentes, y estos antecedentes están en la parte primera, en la primera parte, que se llama introducción. En la primera parte, 1.4, busquen 1.4 y están los antecedentes. Luego, este marco teórico, ¿dónde lo tenemos? ¿Saben dónde lo tenemos? Tenemos en la parte 2, en la parte 2 de su trabajo. En la parte 2, o si quieren capítulo 2. ¿Y dónde está este marco conceptual? También está en la parte 2, porque en esencia, digamos, el marco teórico es la parte 2, es la parte que más confluye, que más almacena, si se quiere, que más soporta eh, de todo el marco teórico en general. Esto, el marco conceptual de los indicadores, también está ahí en la parte 2, en la parte 2. Entonces, mire, tenemos uno que está acá tenemos los antecedentes que están en la parte primera, y todo esto que está en la parte segunda, ¿no? Segunda. Y este de acá, la definición de términos, que es un anexo, no forma parte de ningún, bueno, aunque los anexos es la parte 9, ¿no? Perdón, en su plan de tesis de usted es la parte 6. Acá está, es la parte 6. Y esa parte 6 se domina, pues, anexos. Es un anexo. La definición de términos siempre se pone como un anexo. Bueno, de esta manera culminamos este repaso que hemos hecho del marco teórico, ¿no? Sobre los principales aspectos que conciernen. Estas partes que se mencionan acá corresponden a otro modelo de otra universidad, ¿no? En el caso de la Universidad Libre Peruana no hay ningún problema, por cuanto todo el marco teórico, todo el marco teórico está en la parte 2 o capítulo 2, capítulo 2. Ahí están los antecedentes. Este marco teórico viene, que está como número 2 acá, viene indicado como bases teóricas. Bases teóricas. Luego, el marco conceptual, que viene ahí
indicado así en forma general y que cada investigador tiene que ya detallarlo. La universidad no te dice cómo debes hacer exactamente todo esto, ¿no? Ya te queda, digamos, en mano de cada investigador cómo lo diseñas, cómo lo estructuras para una mejor presentación, ¿no? Y es común que el marco teórico, es común que el marco conceptual esté ahí con estos conceptos que dice acá, concepto de las dimensiones y también los conceptos de los indicadores. Y si por ahí te queda corto esa parte, puedes agregarle también otros conceptos relacionados con el trabajo, ¿no? Eso no quita mérito al trabajo, ¿no? Más bien lo enriquece, ¿no? Esta definición de términos, eh, la Universidad Libre Peruana no lo solicita, no lo solicita, ¿no? En la Universidad Villarreal, donde trabajamos estos temas también, ahí sí constituye un anexo. Y esta definición de términos es diferente al marco conceptual, es una suerte de glosario. Y ustedes saben que un glosario también contiene conceptos, pero conceptos precisos, de dos, tres líneas máximo. En cambio, el marco conceptual es más amplio, pues, ¿no? Cada concepto será, pues, al menos una hoja, ¿no? Y qué decir en las bases teóricas. En las bases teóricas, imagínense, puede haber de 5, 10, 15 teorías sobre un tema y hay que poner todas las que nos ayuden a sustentar el trabajo, ¿no? Bien, nosotros en la asignatura que estamos llevando, taller de tesis, no estamos hablando ya de estos aspectos teóricos que en esta oportunidad estamos grabando, ¿no? Sino más bien estamos haciendo directamente el trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque por el nombre de la asignatura, ¿no? Taller, ¿no? En un taller no podemos ya hablar de tantos detalles teóricos, sino de frente ir a hacer, porque se sobreentiende que ustedes tienen ya una formación racional de los temas de investigación, ¿no? Porque de hecho habrán llevado metodología de la investigación, ¿no? De hecho habrán llevado eh, algún otro curso, ¿no? Actualmente, por ejemplo, en las universidades están dictando políticas de investigación, están dictando desarrollo de la investigación y finalmente culmina con esto de tesis, ¿no? Ujú. Bien, lo dejamos ahí, estoy regresando acá, estoy dejando de compartir acá, regreso al Meet y estamos ahí. En un ratito vamos a estar enviando esta grabación. Y más bien la disculpa del caso porque he tenido problemas aquí en la computadora, en la red y todo eso al inicio, pero hemos logrado grabar estos temas como para que tenga como ayuda en el desarrollo de su trabajo de investigación. Muchas gracias. Buenas noches.